acá. Entonces vamos a mirar el 1.10. Ven que copié la letra. Sí, porque este ejercicio tiene un resultado interesante que después es útil, tipo poder trabajar las matrices como bloques, está bueno siempre. Porque al tiro puedes pasar a trabajar con una matriz más chica. Entonces, eso viene bien. Profe, ¿este no va de la mano del ejercicio 1.7? Que también es medio así en bloques. 1.7. El 1.7. Ah, sí, el que hicimos por inducción. Sí, ese. Sí. Está porque tenés como toda esa cantidad de ceros ahí, entonces podés mirarlo como bloques. Sí, sí. Bien, bien, entonces. Vieron que de hecho, vamos a hablar un poco del 10 y después volvemos a ese. Como un comentario. Entonces, ¿qué pasa? Acá les dicen que, bueno, tenemos una matriz C que es de tamaño n más m por n más m y está separada como en dos pedazos. Tiene una matriz A que es n por n y una matriz B que es m por m. ¿No? O sea, nuestra matriz C tiene como, la podemos separar como en bloquecitos. Acá está la matriz A, acá está la matriz B y acá 0 y 0. Y tal, entonces nos piden probar que si A y B son invertibles, entonces C también va a ser invertible. Entonces, ¿qué les gustaría que sea la inversa de esta matriz? ¿Cómo que nos gustaría? No entendí la pregunta. Ah, no, digo como que, me gustaría en el sentido de como que quedaría como lindo, digamos, yo qué sé. Porque vieron que saben que la matriz A es invertible. Y la matriz B también es invertible. Entonces podríamos pensar que de repente la inversa va a ser agarrar la inversa de A y la inversa de B. Ahí va. O sea, con lindo me refería a esto como un punto de vista medio estético. Pero tal, porque esto queda como bien sencillo, ¿no? Sabés cuál es la inversa de A, cuál es la inversa de beta, la juntás, es igual al menos 1 acá. ¿No? Entonces, si esto anda bien, estaría, y al tiro ya tenemos que si A es invertible, tenemos la inversa, si B es invertible tenemos la inversa, y ahí nos construimos la inversa de C. Entonces vamos a probar que efectivamente esta es la inversa de C. Entonces vamos a hacer C por C a la menos 1. Ya ponerle C a la menos 1 es como ya decir que es la inversa. Le voy a poner otra, le voy a poner D. Porque si no es como que ya estamos afirmando que es la inversa. Entonces lo que queremos ver es que D es C a la menos 1. Entonces vamos a hacer la cuenta. Vamos a hacer C por D. Entonces, la matriz C es esta, ¿no? Tenemos estos bloquecitos. Y después acá vamos a poner A a la menos 1, 0, 0 y B a la menos 1. Entonces, esta de acá, la A es n por n, o sea que acá tenemos n columnas y acá tenemos n filas. La A es n por n, ¿no? Sí, y la otra es m por n. ¿No? Y acá lo mismo, acá tenemos n columnas y bueno, acá son n filas. Y después acá tenemos m columnas y m filas. Entonces, si hacemos el producto de estas dos matrices, ¿qué va a pasar? Fíjense que la primera cuenta que vamos a hacer, ¿qué es? Va a ser la primera fila de la matriz C, digamos la primera fila acá, por la primera columna de acá.
¿Y ahí qué va a pasar? Identidad. Ahí está, porque ¿qué es lo que pasa? Las entradas de este bloquecito van a ir multiplicadas con las entradas de este bloquecito. Y después vamos a tener estas m filas acá hay m filas, o estas m entradas, mejor dicho, se van a multiplicar con estas de acá abajo. Como que si miran la primera fila acá y la multiplican por la primera columna acá, las n entradas que corresponden a A se van a multiplicar con las primeras n entradas acá de esta columna. Y esas son justamente las entradas de la inversa. Y después todo el resto va a ser 0 por 0. Entonces justamente va a pasar que acá nos va a quedar, en realidad va a ser como A por A a la menos 1. Que ese puedo suplantarlo por I. Y esa es la identidad, exacto. Ahora lo escribimos. Y después, ¿qué va a pasar? Cuando hagamos este bloquecito por esta parte, vamos a tener todo lo que está en A, va a ir multiplicado por 0, y después todo este lado de acá, que son todos ceros, van a estar multiplicando a B acá, o a B a la menos 1. Entonces también se nos va a hacer 0. Y después cuando hagamos este bloquecito de acá, o estas filas de acá, por estas columnas, vamos a tener todas las filas que vienen de este bloque que es 0, multiplicando a A, y después todas las entradas que vienen de B van a estar multiplicadas por 0. Entonces acá nos va a aparecer 0 otra vez. Y después cuando hagamos todas estas filas de acá, por estas columnas de acá, vamos a tener 0 por 0, y abajo las entradas que vienen de B se van a multiplicar con las de B menos 1. Así que acá nos va a quedar B por B menos 1. Y esto, como decían bien, es la identidad. De que acá vamos a tener la identidad n por n, acá vamos a tener la identidad m por m, y el resto va a ser 0. Y esto de acá es la identidad n más n. Entonces, algo que tiene súper bueno el producto de matrices es que si dividís las matrices en bloques, si tenés ceros y cosas así, se porta re bien. Que es como que lo que nos pasó justamente acá. Este bloquecito de acá lo terminamos multiplicando con este bloquecito de acá. Entonces ahí nos apareció A por A a la menos 1. Y después este bloquecito lo terminamos multiplicando por este bloquecito de acá. ¿Sí? ¿Quedan convencidos que el producto marcha bien así? Sí, profe. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que si hacemos C por D, nos da la identidad, entonces efectivamente D tiene que ser C a la menos 1. Sí, y después la parte B que les dice, tienen, este es el ejercicio 1.10 creo, ¿no? Ya me perdí. Sí. Y quería comentar lo del ejercicio 1.7. Ese que hicimos por inducción. ¿Se acuerdan que cuando calculamos la inversa de esta matriz? Que acá lo pueden ver como bloques también. Bueno, tienen estas n's acá abajo, o sea, no es tal cual como lo teníamos recién. No, porque todo esto de acá abajo no son ceros. Pero,
Por el tamaño de la matriz como que nos pasa algo parecido, ¿no? Tenemos como esta matriz acá arriba, y después esta acá abajo. Entonces, ¿se acuerdan que cuando calculábamos la inversa de esta matriz, al final, digamos, m a la menos 1, nos quedaba, esta es la n por n, ¿no? Vamos a ponerle n por n. Nos quedaba como que la inversa de tamaño n menos 1, y después acá abajo nos aparecía un 1 sobre n. Da igual, falta un detalle de lo que nos aparecía acá, pero es como que algo parecido. Igual creo que aplica más con la parte B. Sí, está, porque ven que en la parte B tienen algo acá que no es 0. Comentario nomás. Entonces, este ejercicio tiene toda la pinta de bloques, solo que acá, esta parte, abajo del primer bloque no tienen todos ceros, no tienen todos estos n's acá. Así que eso les cambia un poco. Ya no les queda tan la inversa de una y después la inversa del otro. Hay que arreglar un poquito esos n de ahí abajo. O sea que el ejercicio 1.7 está más o menos relacionado con la parte B del ejercicio 1.10. Sí, ahí está. Y eso fue lo que dieron en el práctico del lunes, ¿cierto? Sí, solo que lo hicimos por inducción, lo hicimos más a mano. Bárbaro, gracias. Pero también lo podrían resolver usando un poco la parte B, que ahora la miramos cómo queda. En la parte B les dicen, si tienen A y D invertibles, entonces esta matriz con estos bloques de acá también les va a quedar invertible y la inversa es esto de acá. Entonces vamos a ver que eso pasa efectivamente. Bueno, no nos dicen nada de las dimensiones de las matrices. Así que tal, las podemos poner todas cuadradas, yo qué sé. No nos vamos a complicar la vida. Entonces, vamos a poner M a esta matriz. No quiero ponerle M, vamos a ponerle... Vamos a ponerle M, pero es otra. A, B, D y acá 0. Para simplificarnos la vida, vamos a suponer que todas A, B y D son todas N por M. Y lo que queremos probar es que la inversa es esto de acá. A la menos 1. Cero menos y de menos 1. Ahí está. Entonces queremos probar que la inversa de M es esta matriz de acá. Entonces lo que podemos hacer es el producto. Checar que esté todo bien. Entonces si hacemos M por M a la menos 1, que bueno, estamos como ya diciendo que es la inversa, pero no importa. Es el nombre nomás. Y acá tenemos a la menos 1 menos a la menos 1. Entonces, si hacemos este producto, ¿qué va a pasar? Cuando hagamos, digamos, este es tamaño n por n. Entonces, n por n. Entonces, cuando multipliquemos las primeras n filas, o sea, estas de acá, las vamos a multiplicar con estas n columnas que nos aparecen acá. Entonces vamos a tener todo lo que viene de A, va a estar multiplicado por A a la menos 1, y todas las entradas que vienen de B van a estar multiplicadas por acá abajo por 0. O sea que acá nos va a aparecer un A
por A a la menos 1. ¿Sí? Después vamos a hacer las primeras n filas y las vamos a multiplicar acá. Con estas n filas que están acá. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Vamos a tener A, que va a estar multiplicado, voy a poner con el colorcito. Vamos a tener A, que va a estar multiplicado por este bloque de acá, y después B, que va a estar multiplicado por este. O sea, vamos a tener A por A a la menos 1 por B por D a la menos 1, por menos. Y después vamos a tener más B por D a la menos 1. ¿Sí? Después vamos a agarrar estas n filas de acá abajo y las vamos a multiplicar por estas n columnas que vienen acá. Entonces, n y n. Entonces vamos a tener este bloquecito acá de todos ceros, que va a estar multiplicado por a la menos 1, y después el bloquecito D, que va a estar multiplicado por este bloque de todos ceros. O sea que al final vamos a tener 0 más 0. 0. Y después vamos a hacer estas n filas por estas n columnas de acá. Entonces vamos a tener el bloquecito todos ceros, que va a estar multiplicado por este, y después el bloquecito D, que va a estar multiplicado por este. O sea que al final nos va a quedar D por D a la menos 1. ¿Y ahora qué es todo esto? En la diagonal van a quedar las matrices de identidad y en el otro va a dar 0. Ahí está, exacto. A por A a la menos 1 nos va a dar la identidad. Después acá ya tenemos el 0. Y después D por D a la menos 1, esto nos va a dar la identidad. Y después acá arriba, ¿qué pasa? Este A por A a la menos 1, esto es la identidad también. Entonces al final vamos a tener menos B por D a la menos 1 más B por D a la menos 1. Y eso nos va a dar 0. ¿Cómo puedes repetir lo que hiciste ahí, lo último? Ah, sí. Vamos a hacerlo acá al lado. Una pregunta, el menos que está delante de la, o sea, en esa fila, en ese lugar, en esa entrada, perdón, ¿también afecta al primer BD a la menos 1? No, es como que esto, esta entrada y esta. Tenés este menos de acá que te viene de hacer A por este bloquecito, y después tenés más este de acá por el D a la menos 1. Entonces vamos a mirar esa cuenta con cuidado. ¿Eso qué es? Esto es A por A a la menos 1 por B D a la menos 1 más B D a la menos 1. Entonces esto de acá es la identidad. Entonces esto va a ser menos B por D a la menos 1 más B por D a la menos 1. Y ya tenemos una matriz que le estamos sumando la opuesta, esto nos va a dar 0. 0 n. No estoy entendiendo por qué me queda el menos, el signo de menos. Ah, antes del este menos te queda porque tenés este menos acá. Entonces cuando haces estas n filas por estas n columnas, vas a tener los bloques verdes que se te multiplican, o sea, tenés A por menos A a la menos 1 por D a la menos 1, más los bloques amarillos, más B por D a la menos 1. Ah, ya entendí. Gracias. ¿Sí? Entonces efectivamente nos quedó la identidad, bueno, la identidad 2n, ¿verdad? Nos quedó la identidad. Entonces, ahí probamos que efectivamente esta matriz es la inversa de esto. Ya está, es como que los bloques se portan re bien cuando haces producto de matrices. Y tal, esto puede ser re útil.
Profe, Sí. ¿te puedo hacer una pregunta de la letra del 6? Sí. En la parte, o sea, ¿importa que, o sea, tienen que ser del mismo tamaño las matrices? ¿O No, no? Ah, perfecto. si pueden multiplicar, te alcanza. Ah, se tienen que poder multiplicar. Ahí está, claro. O sea, tenés que tener el producto definido. Ah, perfecto, perfecto. Gracias. Para la suma, bueno, depende de las preguntas, pero para la parte A sí tienen que poder multiplicarse. Así que no tienen por qué ser el mismo tamaño, ni cuadradas, pero tienen que poder multiplicarse. Y en la parte C, para poder sumarlas, ahí sí tienen que ser el mismo tamaño. Dale, gracias. Bien. ¿Dudas de este? Del 10. Pero yo no entendí la parte B, no entendí nada. Nada Ah, de está. nada. Bien, bien, bien. Lo vemos de un poco rápido. Entonces, hay que borrar un poco porque ya es demasiado garabato. Entonces, ¿cuál es el tema? Vos tenés esta matriz M, que son bloques, y te dijimos que cada bloque era una matriz n por n. O sea, tenés que A, B y D, todas son matrices n por n. Y lo que te dicen es que la matriz A y la matriz D son invertibles, y querés probar entonces que esta matriz M también te queda invertible. Y además querés probar que la inversa tiene esta pinta de acá. Entonces lo que podemos hacer, de repente le vamos a llamar M a la menos 1, vamos a llamarle, no sé qué es un nombre de matriz. Profe, y si hacemos de repente a la matriz M, la escalarizamos, que también sirve, ¿verdad? Sí, Es lo mismo. Bien. es... Claro, si con escalarizarla vas a poder probar que te queda invertible. Pero encontrar la fórmula de la inversa, sobre todo para esta parte, creo que puede ser un poco complicado. Ahí escalarizando nomás. Porque tendrías que de repente agarrar algo genérico y sí, creo que puede ser un poco complicado. Porque si escalarizás la matriz, como sabés que A y D las dos son invertibles, la podés escalarizar bien, entonces va a ser invertible. Pero para encontrar la fórmula de la inversa, creo que es un poco más jodido. Me imagino también que es por eso que te dan la fórmula, porque es un poco más difícil de encontrar. Pero tal. Entonces la idea es si vos tenés esta matriz M, que son estos 4 bloques, que los 4 son de tamaño n por n, y sabes que A y D son invertibles, y querés probar entonces que la matriz M es invertible. Entonces la propuesta es que esta de acá va a ser la inversa. Entonces le voy a poner, creo que C es la única letra que no estamos usando, ¿no? Le voy a poner C, porque si le pones n a la menos 1 es como que ya estás diciendo que es la inversa. ¿Verdad? Entonces tenés esta matriz acá que también es por bloques, ¿no? Tenés la inversa de A, la inversa de D y después este productito de acá. Entonces vos querés probar que C es la inversa de M. Entonces lo que puedes hacer es hacer el producto y ver que efectivamente te da la identidad. Entonces si vos haces M por C, ¿cómo queda esto? Esto es A. Y acá tenés A a la menos 1. Entonces, acá vamos a escribir los tamaños. Esto es n por n. Todos los bloquecitos son n por n. Porque la parte esta de los tamaños es importante para después cuando hagamos el producto.
Y todos los bloques acá también son n por n. Entonces el producto de esto, ¿cómo va a funcionar? Vos primero agarrás la primera fila de esta matriz y la vas a multiplicar por la primera fila de esta matriz, la primera columna de esta otra matriz, ¿no? Acá. Entonces ahí, ¿qué pasa? Las primeras n entradas de la fila, que van a ser las primeras n entradas que vienen de la matriz A, las vas a multiplicar con las primeras n entradas en este sentido, ¿no? Las primeras n entradas de la columna. Entonces, en realidad lo que vamos a estar multiplicando va a ser la primera fila de A por la primera columna de A a la menos 1. ¿Sí? Y como son inversas, eso te va a dar 1, sí o sí. O sea, te va a dar 1, 0, 0, 0. Porque estás haciendo la primera fila de A por la primera columna de A a la menos 1. Entonces eso te va a dar un 1. Y después va a pasar lo mismo con el resto de las filas acá. Cuando empiezas a recorrer estas filas, ¿qué pasa? Vas a hacer la segunda fila por la segunda columna. Ah, o sea, que perdona que No, te no, corte. dale. En la diagonal te quedarían las matrices identidades, Ahí ¿verdad? está, exacto. Ah, bien, Era eso lo que no entendí. En Como lo gran tenemos parte. por bloques, lo pueden mirar como que son números, como que pueden olvidarse que son matrices. Porque Claro. el producto se porta re bien. Entonces pueden Ujú. pensar como que tiene una matriz que tiene 2 filas y 2 columnas. Y la primera fila es AB. Entonces cuando agarren esta fila, entre comillas, agarren esta fila y la multipliquen por esta columna, ¿qué va a pasar? Van a ser A por A a la menos 1 más B por 0. Y A por A a la menos 1 es la identidad, o es 1. ¿Sí? Entonces lo pueden pensar así como matrices de 2 filas y 2 columnas, porque los bloques se portan re bien. Entonces después cuando hagan la primera, esta fila, la fila AB, por esta otra columna, van a tener A, después van a tener A multiplicado por esto de acá, y después van a tener B multiplicado por esto acá. Entonces van a tener A por menos A a la menos 1 por B por D a la menos 1 más B por D a la menos 1, que es lo que pusimos acá. Y después cuando hagan esta fila de acá, por esta columna, van a tener 0 por A a la menos 1 más D por 0, que es 0. Y después cuando hagan esta fila por esta columna, van a tener 0 por menos A a la menos 1, bla, 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 más D por D a la menos 1. Y ahí les va a quedar este D a la menos 1. Entonces, que el producto da esto. ¿Están todos convencidos? Sí, ahora sí entendí. Bien, bárbaro. Entonces ahora pasa justo lo que decías, ¿no? Tenés A por A a la menos 1, que te va a dar la identidad, y después D por D a la menos 1, que te va a dar la identidad también. Y después si hacemos esta cuenta de acá, que es lo que pusimos acá, nos da 0. Entonces al final M por C nos queda la identidad de 2N. Entonces, efectivamente, la matriz esta C que pusimos acá es la inversa de M. Bárbaro. Muchas gracias, profe. Bien. Entonces, de repente ahora ya pasamos a algo de rango. Pensaba hacer el 2.2, así hacemos algo con parámetros. Que eso siempre viene bien. Entonces, no sé cuál prefieren hacer. Vamos a hacer el A. Entonces, el rango de una matriz, ¿cómo lo
¿Cómo se define? ¿Qué es? No sé si ya lo vieron. Ya de filas no nulas. Ahí está. Miramos la forma escalerizada y contamos la cantidad de escalones o la cantidad de filas no nulas, que va a ser lo mismo. Exactamente. Entonces lo que vamos a hacer es escalerizar la matriz y después vemos cuántas filas no nulas nos quedan. Entonces, acá tenemos la matriz A, que es menos 2, 2, 3 a menos 1, al cuadrado, menos A menos 4, después A al cuadrado. Ahí está. Entonces vamos a escalerizar esto. ¿Por dónde arrancamos? Multiplicar por 2 la primera fila y sumarle la segunda fila. Así Ahí se me está. cancela todo. Exacto. Lo primero que queremos matar es este 2 de acá. Entonces podemos hacer la fila 2 menos 2 veces por la fila 1. Entonces está la primera fila, la dejamos tal cual, no le hicimos nada. Y acá vamos a hacer la fila 2 menos 2 por la fila 1. Entonces eso nos va a dar 2 menos 2, que es 0. Y después 3A menos 1 menos 2A, o sea, A menos 1. Sí. Y después A cuadrado menos A menos 4 menos 2 por menos 2, o sea, más 4. O sea que al final nos va a quedar A cuadrado menos A. Y después en la fila 3, lo mismo, ¿no? Queremos matar este de acá. Entonces podemos agarrar la fila 1, la multiplicamos por A y se la restamos a la fila 3. Entonces vamos a hacer la fila 3 menos A por la fila 1. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Esto va a ser A menos A, que es 0. Y después vamos a tener A cuadrado menos A por A. O sea que al final va a ser A cuadrado menos A cuadrado, que es 0. Y después vamos a tener A cuadrado menos 2A menos 1 menos A por menos 2, o sea, más 2A. O sea que esto va a ser A cuadrado menos 1. Bien. Entonces, en principio, la forma escalerizada tiene esta pinta. Ahora tenemos que ver, en función de los valores de A, cuántas filas nos van a quedar. Entonces, ¿cuáles son los valores que nos van a importar? Los valores de A que nos van a importar. ¿Por qué nos tenemos que Cuando A fijar? no vale 1, Ahí está. ¿Por qué nos tenemos que fijar? Digamos, en principio tendríamos estos escalones de acá. Pero, Al menos uno. ahí está. Pero si este de acá se anula, por ejemplo, ahí ya tendríamos una fila de todos ceros. Entonces vamos a mirar por separado A igual 1, A igual 2, y después distinto de esos dos. Vamos a ver qué pasa. Entonces vamos a mirar primero si A vale 1. Entonces, si A vale 1, la forma escalerizada, ¿cómo nos va a quedar? Y la última fila nula, ¿no? Sí. Ahí está. Exacto, vamos a tener 1, 1, menos 2. Y en la fila 2, ¿cómo nos va a quedar? Tenemos este 0 y vamos a tener 1 menos 1, así que este también se nos va a anular. Y después vamos a tener 1 al cuadrado menos 1, así que acá también. Y después la última fila todos ceros, exacto. Entonces al final, si A vale 1, como tenemos una única fila distinta de 0. O un único escalón en la forma escalerizada. Entonces acá el rango vendría a ser 1. ¿Sí? Entonces ahora vamos a mirar el otro valor interesante, que sería menos 1. Si A es igual a menos 1, ahí cómo nos va a quedar. ¿De rango 2 quedaría? De rango 2, creo que sí, ¿no?
No, Ahí está. también rango 1. A ver, ahora vamos a que lo vi. Entonces la primera fila, ¿cómo nos va a quedar? Va a ser 1, menos 1, menos 2. 1, menos 1, menos 2. Y la segunda fila, a ver ahora qué pasa. Bueno, vamos a tener 0 y después vamos a tener menos 1, menos 1. O sea que nos va a aparecer un menos 2. 0, menos 2. Y después vamos a tener menos 1 al cuadrado, que es 1, 0, eso me queda 0. menos menos 1, ¿no? O sea, 2. No sé si vos tenés menos 1 al cuadrado menos menos 1. Te queda 1 más 1, 2. Entonces, acá nos va a aparecer un 2. Y después, la última fila, ahí sí, porque justo agarramos el menos 1. Vamos a tener 0, 0, y después menos 1 al cuadrado, que es 1, menos 1, 0. Perdón, ¿no te queda 0 ahí? Si lo ¿Dónde? pusiste, viste que es 2 y, perdón, es menos 2 y 2. En ese Sí. 2, ¿no te queda 0? A ver. Pues menos 1 al cuadrado es 1. Sí. Menos, porque es menos 1. Ahí está, es Claro, menos menos 1. Ahí está. está bien, mal yo. Bien, bien. Entonces, ¿acá qué pasa? Acá ya tenemos 2 escalones, ¿no? O 2 filas no nulas. Entonces, acá vamos a tener rango 2. Y después, si A no vale 1 y no vale menos 1, ahí cómo nos va a quedar. Y rango 3, Ahí está, porque si no vale 1 ni menos 1, entonces esto de acá va a ser distinto de 0 y este de acá también va a ser distinto de 0. Entonces sí o sí vamos a tener 3 escalones. Si A es distinto de 1 y de menos 1, entonces A no, A menos 2, 0, A menos 1. ¿No? Como A es distinto de 1, entonces este de acá este es distinto de 0, y como A es distinto de 1 y distinto de menos 1, este de acá es distinto de 0. Así que tenemos 3 escalones. Y si tenemos 3 escalones, entonces el rango va a ser 3. Bien, ¿dudas hasta acá? no. Bien, no sé si quieren mirar la matriz B o pasamos a otra cosa. Profe, si te animas a mirar la matriz B también, por Bien, favor. bien. Sí, Gracias. sí. No, yo les pregunto porque digo, de repente soy medio repetitiva, entonces... entonces la matriz B es esta de acá. Uno, 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 después 4. No sube mucho. Está bien. Bien, entonces, queremos calcular el rango de esta matriz. Empezamos igual que la anterior, ¿no? Calculamos, escalarizamos la matriz y después vamos a ver en función de cuánto vale A, cuántos escalones nos quedan. Entonces, para escalarizar esto, ¿por dónde arrancamos?
Lo único que nos mata es este 4 de acá. Entonces podemos hacer la fila 2 menos 4 veces por la fila 1. Entonces la primera fila la dejamos tal cual. Y después vamos a hacer la fila 2 menos 4 por la fila 1. Entonces ahí nos va a quedar 4 menos 4, 0. Después vamos a tener A menos 4 y A menos 4. Bien, después lo otro que queremos matar es este 1 de acá. Entonces podemos hacer la fila 3 menos la fila 1. Entonces ahí nos va a quedar 1 menos 1, que es 0. Y después A menos 3 menos 1, que nos va a dar A menos 4. Y después A menos 3 menos 1, A menos 4. Y después tenemos este 1 de acá, que podemos hacer también la fila 4 menos la fila 1. Y ahí nos va a quedar 1 menos 1, que es 0. 1 menos 1, 0 otra vez. Y después a cuadrado menos 15 menos 1, o sea, a cuadrado menos 16. La 2 y la 3, como son iguales, no habría que volar una. Ahí está, sí, tal cual. Una ya marcha. Vamos a hacer, yo que sé, la fila 3 menos la fila 2, nos queda todos ceros. Y de repente de una ya podemos escribirla bajo todo. Tipo, ponemos 1, 1, 1 y hacemos 0, a menos 4, a menos 4, 0, 0, a cuadrado menos 16, y acá ponemos todos ceros. Y este todos ceros viene de hacer la fila 3 menos la fila 2, por ejemplo. ¿Sí? No lo ponga bajo todo, así no nos molesta. Entonces, en principio, tendríamos estos escalones de acá. Ahora vamos a ver en función de los valores de A, cuántos escalones nos quedan. Entonces, ¿cuáles son los valores de A que nos interesan? 4. Ahí está. Claro, cuando A vale 4, se nos va a anular este de acá. Y este también. Y también menos 4, ¿no? Así cuando hacemos menos 4 al cuadrado, menos 16, también nos da 0. Entonces vamos a mirar esos dos valores. Vamos a mirar A igual a 4. Entonces, si A vale 4, ¿cómo nos queda? Profe, perdona que te corte, pero vos te das cuenta del valor que te importa cuando es el número que está restando a A, ¿puede ser? Sí, ahí está. Porque vos querés ver cuándo se anulan estas entradas de acá, las entradas en la diagonal, digamos. Porque eso es lo que te puede alterar el número de escalones. Porque si vos tenés que A cuadrado menos 16 es 0, ahí tenés toda una fila de ceros, está, un escalón marchó. Bien, lo que tenés que fijarte es cuándo se te anulan esas entradas. Bien, muchas gracias. Entonces está, para que se anule esta, precisas A igual a 4 o A igual a menos 4. Entonces vamos a mirar esos dos valores. Entonces si vos tenés A igual a 4, la matriz escalarizada queda así, ¿no? 1, después 0, 4 menos 4, 0, 4 menos 4, 0, y después 4 al cuadrado menos 16, 0. Y después la otra fila que ya era todo 0 de antes. Entonces acá nos va a quedar de rango 1, ¿no? Porque tenemos una única fila que no es ceros. O tenemos un único escalón. Entonces ahora vamos a mirar qué pasa cuando A vale menos 4. Si A es igual a menos 4, entonces B nos va a quedar 1, 1, 1, y después, ¿cómo es? Vamos a tener menos 4, eso nos va a dar menos 8. O sea, vamos a tener 0, menos 8, menos 8. Y después vamos a tener menos 4 al cuadrado, que es 16, menos 16, 0. Entonces las últimas dos filas nos van a quedar todos 0.
Entonces al final tenemos estos dos escalones o estas dos filas distintas de 0. Entonces el rango va a ser 2. Entonces los rangos, para porque no me entreveré. Los rangos son la cantidad de escalones que te quedan, Sí. ¿cierto? Ajá, bien. Muchas gracias, profe. Que lo Perdón. puedes no, tranquilo. Que lo puedes pensar como la cantidad de escalones o como la cantidad de filas no nulas que tiene la forma escalarizada. Ah, es lo mismo. Es lo mismo. Ah, bien, está. Gracias. Es como que si tenés una fila que no es 0, entonces tenés, entre comillas, un escalón. Sí, Y acá gracias. tenés estas dos filas que son 0, entonces no te suma ningún escalón. Claro. Bien, Son como gracias. dos formas de decir lo mismo. Bien. Entonces ahora, si A no vale 4, ni vale menos 4 tampoco. Ahí qué va a pasar. Esta entrada va a ser distinta de 0 y esta entrada va a ser distinta de 0. Así que sí o sí vamos a tener 3 escalones. Vamos a tener, si A es distinto de 4 y distinto de menos 4, entonces B, puse igual acá que no. B, como esto va a ser 1, 1, 1, pues será 0, a menos 4, a menos 4, 0, 0, a cuadrado menos 16. Y después todos ceros. Entonces, como A no es 4, esto es distinto de 0, y como A no es 4 ni menos 4, esto es distinto de 0. Entonces ahí tenemos 3 escalones. Entonces el rango tendría que ser 3, ¿no? Está, exacto. El rango de B es 3. Profe, ¿puedo hacer el 8C? El 8C, ¿cuál es el 8C? Es de la sección 1. Ah, ya sé. Ya me perdí. Ahí está, bien. Está que les dice que tiene las matrices son semejantes. Y querés probar que las potencias también son semejantes. Es medio raro para copiar la letra, pero vamos a verlo. Pero antes de pasar, de este ejercicio, ¿quedaron dudas? No, profe, a mí me quedó bastante claro. Está bien. Entonces vamos a mirar el 8C. Semejantes no quiere decir iguales, ¿no? No, no quiere decir iguales. Ahora lo vemos. Y copio la C, que es la que nos interesa. Entonces, ¿cuál es el tema? Tenemos estas dos matrices. Tenemos A, que es n por n, y después tenemos B, que es n por n también. Entonces, decimos que son semejantes si existe una matriz P que es invertible, de forma que podemos escribir A, tenemos que A y B semejantes. Si existe una matriz P invertible, tal que podemos escribir A como P, B, P a la menos 1.
En realidad es como simétrica la definición, porque podrían también decir que B se puede escribir como P por A por P a la menos 1. Pero B por P a la menos 1 da la I. O sea que la P por I tiene que ser igual a A, ¿no? ¿Cómo? Ah, No, esta nada, P, cosas mías. esta P no tiene en principio nada que ver con B. No tiene por qué ser. Nada. Entonces, ¿qué nos dicen? Queremos ver que si A y B son semejantes, entonces las potencias de A y B también. Tenemos A y B semejantes. Esto implica A a la K y B a la K semejantes. Entonces, si queremos probar que A a la K y B a la K son semejantes, tendríamos que encontrar una matriz invertible, tal que si hacemos A a la K nos da esa matriz invertible por B a la K por la inversa de esa matriz invertible. O sea, básicamente lo que buscamos es, voy a poner M invertible, tal que A a la K sea M, B a la K por M a la menos 1. ¿No? Esto sería que A a la K y B a la K son semejantes. Una pregunta, profe. Sí. Porque en realidad, o sea, yo hice como la cadena lógica de igualdades y me había quedado que A a la K es igual a P a la K por B a la K por P a la menos 1 a la K. La pregunta es, ¿eso significa que sean semejantes? Porque vi que pusiste, en vez de P, pusiste M. No sé si con M te referís a P a la K En o... principio todavía no dijimos quién va a ser. O sea, lo que decimos está, para probar que es semejante, querés encontrar una matriz M, que puede ser cualquier cosa, va a depender de P, digo, una matriz, tal que podés escribir esto. Entonces, si vos llegaste a la K, vale, parece que te sobran P's. Claro, por eso, no sabía si había Ahora hecho lo mal vemos. yo o si tenía, o sea, tipo, había algo que no estaba entendiendo bien. A ver, vamos a hacer la cuenta. Porque no me quiero... ¿Se colgó? No, ahí está. Entonces, lo que ya sabemos es que A y B son semejantes. Sabemos que A y B son semejantes. Esto ya lo sabemos. Y esto lo que quiere decir es que tenemos una matriz P invertible, tal que A es P por B por P a la menos 1. Entonces lo que podemos hacer es calcular quién es A a la K y ver qué pasa. ¿No? A a la K, ¿qué es? Es A por A por A por A, etc. ¿no? A por A, bla, 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 por A. K veces. Pero ahora nosotros sabemos que A vale esto de acá. Entonces cada vez que tenemos un A acá, lo podemos sustituir por esto. Entonces esto nos va a quedar P por B por P a la menos 1, P por B por P a la menos 1, P por B por P a la menos 1, bla, 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 P por B por P a la menos 1. ¿Sí? Entonces acá ¿qué pasa? Vieron que las paréntesis las podemos sacar porque está todo asociativo, no pasa nada. ¿Y acá qué pasa? ¿Vieron que tenemos todo el rato se nos pegan? P a la menos 1 con P. Acá vamos a tener otro P. Y acá un P a la menos 1. ¿Sí? Todos estos son la identidad. ¿No? Acá tenemos la identidad, la identidad, la identidad, la identidad. ¿No? O sea, cuando pegamos A por A y lo escribimos con esta fórmula de acá. ¿Tiene que cerrar la ventana? Entonces,
nos aparece acá todo el rato P a Profe, la menos 1. Sí. ¿puedes subir un poquitito así saco screen y ya está? Para Así, copiarlo después. tipo por ahí. Ah, ya. Ya está. Bien. Entonces dijimos, está. Vamos a calcular quién es A a la K. Entonces A a la K lo podemos escribir como A por A por A por A, K veces. Y después decimos, está, como A y B son semejantes, sabemos que A es esto de acá. Es P por B por P a la menos 1. Entonces, cada uno de estos A que nos aparecen acá, los sustituimos. Y nos aparece esto de acá. Pero ven que acá tenemos P a la menos 1 por P. Después P a la menos 1 por P. Y acá vamos a tener P a la menos 1 por P, etc. Entonces, todos estos se nos van a ir. O sea, se nos van a dar la identidad. Y al final, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar P por B, por B, por B, bla, 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 por B, por P a la menos 1. Y esto acá nos va a aparecer K veces, ¿no? Una vez por cada uno de estos términos que pusimos. Perdón, pero Sí. ¿por qué desaparece y no queda como multiplicando a B la identidad? O B por identidad, B por identidad. Ah, claro, claro. En principio te queda, vamos a ver. En principio te queda P por B por la identidad, por B por la identidad, por B, bla, 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 por la identidad, por B, por P a la menos 1. Pero ¿qué pasa? Si vos tenés la identidad en un producto, es como tener un 1. ¿No? Es como que no te hace nada, es el neutro. Entonces, todo este producto de acá, las identidades las podés sacar, porque sería como que tener un producto con un montón de unos, es como redundante, yo qué sé. Entonces, todas las identidades las podemos ignorar, o pensar que es como un 1 que está multiplicando. Entonces, al final te queda P por B, bla, 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 por B, por P a la menos 1. Y vas a tener B que te va a aparecer K veces, ¿no? Porque tenés un B por cada uno de estos A's. Entonces vas a tener K. K veces te va a aparecer B. Entonces eso va a ser B por B por B por B K veces, eso va a ser B a la K. Entonces acá vas a tener P por B a la K por P a la menos 1. Y eso es lo que queríamos probar. Ahí está. Y vieron que sirve el mismo P que servía para A y B. Porque tienen A a la K es P por B a la K por P a la menos 1. Esto acá quiere decir que A a la K y B a la K son semejantes. Sí, me había equivocado, ahora me di cuenta cuando lo hiciste. Y lo que había hecho era, o sea, sustituí de una, o sea, hice A a la K igual a P por B por P a la menos 1, todo eso elevado a la K. Ah, Y ahí, o sea, como que los pasé derecho, como es un producto, pensé, claro. lo Ahí paso está. derecho. Claro, tienen que tener cuidado que el producto de matrices no conmuta. Sí, sí. Entonces, Muchas gracias. cuando tienen potencias, como que no pasan para adentro normalmente, digamos. Tienen que tener mucho cuidado. Entonces, vieron que funciona la misma P para A que para A a la K y B a la K. Lo que está. O sea que esta M que habíamos puesto acá, en realidad es P. Profesor, que en el práctico decía que A a la T y B a la T son semejantes, no puedo poner A a la K y B a la K. Es que sea la T creo que es la traspuesta, ¿no? Ahí está, S de la T es A traspuesta y B traspuesta, son semejantes. Ah. O sea, no es como un T de un número, sino es el T que significa la notación A traspuesta. Me he confundido. Para hacer el A, el razonamiento es el mismo, ¿no, profe? Sí, a ver, vamos a hacerlo. Ya que está. Entonces tenemos que A traspuesta y B traspuesta son semejantes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Tenemos que A y B son traspuestas, son semejantes. Entonces tenemos que A es P por B por P a la menos 1.
Y ahora lo que queremos hacer es probar que A traspuesta y B traspuesta son semejantes. O sea que buscamos M tal que M invertible, tal que A traspuesta sea M por B traspuesta por M a la menos 1. Entonces vamos a calcular A traspuesta. A traspuesta va a ser P, se parece beta, va a ser P por B por P a la menos 1, todo esto traspuesta. ¿Y se acuerdan cómo era el producto? ¿Cómo se comportaba la traspuesta con el producto? Pues si quieren hacer... estas A por B que pongo acá no son las mismas. Pero si quieren hacer A por B traspuesta, ¿esto cuánto les da? B por A traspuesta. Ahí está. Como que dan vuelta el producto. Toman la traspuesta y dan vuelta. Entonces esto lo podríamos pensar como P por B por P a la menos 1, todo esto traspuesto. Entonces, ¿esto qué nos va a quedar? Esto va a ser P a la menos 1 traspuesta por P, B traspuesta. Y ahora aplicamos la misma propiedad, pero acá. O sea que esto nos va a quedar P a la menos 1 traspuesta por B traspuesta por P traspuesta. Y ahora la traspuesta con la inversa se porta bien. Así que esto va a ser P traspuesta a la menos 1 por B traspuesta por P traspuesta. ¿Sí? Entonces acá ya estamos casi. ¿Quién va a tener que ser la matriz M? Porque veo que tenemos el inverso como al revés. Acá es M por B traspuesta por M a la menos 1 y acá tenemos el menos 1 de este lado. Entonces podríamos tomar M. Si tomamos M como P traspuesta a la menos 1, ¿qué pasa? Entonces A traspuesta, que es B traspuesta a la menos 1, B traspuesta, ¿qué va a pasar? Esto de acá es M. Entonces vamos a tener M por B traspuesta. Y P traspuesta es la inversa de esto, ¿no? Porque si toman la inversa de la inversa, les da P traspuesta. Entonces esto va a ser M a la menos 1. O sea, esta matriz de acá es M, por definición, y esta de acá es M a la menos 1. Entonces lo que hicimos fue encontrar una matriz invertible tal que A traspuesta la podemos escribir como M por B traspuesta por M a la menos 1. Así que efectivamente A traspuesta y B traspuesta son semejantes. ¿Quedan convencidos? Sí, yo me perdí un poquito, pero esta es cuestión de volverlo a ver nomás. Sí, si no, lo Sí, yo te iba a repasamos un pedir si poquito. podía explicarlo nuevo. Vamos a mirarlo bien. Entonces, ¿cómo es el tema? Nosotros estamos buscando, queremos probar que A traspuesta y B traspuesta son semejantes. O sea, lo que queremos es una matriz M invertible tal que pase esto. Entonces, nosotros ya sabemos que A y B son semejantes. Entonces sabemos que vale esta igualdad de acá. Entonces lo que podemos hacer es calcular A traspuesta, sustituyendo acá con esta igualdad y ver cómo queda. Entonces, A traspuesta va a ser la traspuesta de P por B por P a la menos 1. Y ahora, la traspuesta del producto se comporta así. Si quieren hacer A por B traspuesta, eso va a ser B traspuesta por A traspuesta. Entonces ahora, este producto acá, que tiene 3 matrices, lo pueden ver como primero hacer P por B y después multiplicarlo por P a la menos 1. Entonces, cuando hagan la traspuesta de este producto,
les va a quedar P a la menos 1 traspuesta por la traspuesta de P por B. Bien. ¿Sí? De repente, este A y B acá no son buenos nombres. Vamos a poner C y D. Si hacen C y D traspuesta, esto va a ser D traspuesta por C traspuesta. Entonces acá lo que queremos calcular es la traspuesta de P, B, P a la menos 1, traspuesta. Entonces lo que hacemos es separar en como dos términos, poner P por B y después P a la menos 1 y hacer la traspuesta de todo. Entonces ahora piensen que este P por B es C y que este P a la menos 1 es D. Entonces cuando hagan la traspuesta les va a tocar D traspuesta, o sea P a la menos 1 traspuesta, por P por B traspuesta. ¿No? Es lo que pusimos acá. Bien. ¿Sí? Y después aplicamos la misma propiedad para ver quién es P por B traspuesta. ¿No? Transponemos y damos vuelta. O sea, P por B traspuesta va a ser B traspuesta por P traspuesta. Entonces acá ya estamos casi en lo que queremos. Porque ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que A traspuesta es P traspuesta a la menos 1 por B traspuesta por P traspuesta. Y lo que nosotros queremos es A traspuesta igual a M por B traspuesta por M a la menos 1. ¿No? Queremos una matriz invertible M tal que pase esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos a esta matriz de acá, a esta, le podemos llamar M. Podemos decir que M es P traspuesta a la menos 1. Entonces, si ahora calculamos la inversa, ¿qué va a pasar? Si hacemos M a la menos 1, esto va a ser P traspuesta a la menos 1 y todo eso a la menos 1. Si tomamos la inversa de la inversa, volvemos a la matriz original. Entonces esto va a ser P traspuesta. O sea que esta de acá es M a la menos 1. Perdón, yo me quedé con una duda más arriba. Dale. Cuando pasaste de P traspuesta, bueno, no, de P menos 1 traspuesta a P traspuesta a la menos 1. O sea, ahí como bien, no sé qué pasó. Cuando pasé de acá para acá, P traspuesta a la menos 1. No sé si esta es... Estoy pensando si es una propiedad que está en el práctico o no. Sí, incluso ese ejercicio es un ejercicio anterior que hay que demostrarlo. Está demostrado, creo. Está. ¿Pero está en el práctico? Sí. Está. Sí, casi seguro que sí, porque lo recuerdo haberlo hecho. Me acuerdo que había cosas con el producto de traspuestas está, estoy segura. Espera que me fijo. Porque tampoco quiero... Creo que eso es del 1.6, me parece. Porque en el ejercicio donde está el producto no está. Ah, está exacto, es el 1.6. Sí, desde el práctico 4. Ahí está, yo dije, esto yo lo vi en algún lado. Pero sí, es el... está en la parte B del 1.6. Ahí va. Si quieren después lo probamos, pero... O sea, vamos a dejar como que esto es cierto y lo probamos. ¿Sí? Pero o sea, si invierten y después toman la traspuesta, es lo mismo que tomar la traspuesta y después invertir. Pero ahora lo probamos. Es una cuenta. ¿Sí? Pero entonces, si tomamos esto como cierto, que ahora lo vamos a ver. Entonces, hasta acá, ¿están todos convencidos? Bien. Entonces, suponemos que esto es cierto,
Y entonces podemos intercambiar la traspuesta con el inverso. Entonces, no sé dónde lo hice, acá lo hice. Entonces, pasamos de acá, que decimos que tenemos P a la menos 1 traspuesta a P traspuesta a la menos 1. Y esto de acá es prácticamente lo que nosotros queríamos. ¿No? Tenemos esta igualdad de acá y queremos esta de acá. Entonces lo que hacemos es agarramos toda esta primera matriz que nos aparece y la llamamos M, y después nos damos cuenta que esta segunda matriz es efectivamente M a la menos 1. Entonces está todo bien. ¿Sí? Llegamos bien a la definición de que A traspuesta es una matriz invertible por B traspuesta por la inversa de esa matriz. Entonces son semejantes. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Entonces ahora vemos la cuentita esa que nos quedó pendiente. Entonces queremos ver que P a la menos 1 traspuesta es igual a P traspuesta a la menos 1. Entonces, ¿cómo podemos probar esto? Queremos ver que esta matriz de acá, que esta es la inversa de esta matriz. Digo, queremos ver que esta de acá es la inversa de esta otra. Entonces podemos hacer el producto. Podemos hacer P a la menos 1 traspuesta por P traspuesta. Si esto nos da la identidad, eso quiere decir que P traspuesta es la inversa de esta matriz de acá. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué pasa? Acá podemos usar la propiedad del producto para la traspuesta, pero al revés de lo que hicimos recién, ¿no? Recién teníamos un producto, teníamos C por D, y queríamos transponer. Y acá tenemos al revés, tenemos algo traspuesto por algo traspuesto, y podemos pasar para el otro lado. O sea, esta P a la menos 1 traspuesta por P traspuesta va a ser lo mismo que P por P a la menos 1 traspuesta. ¿Sí? Y P por P a la menos 1 es la identidad. O sea, acá tenemos la identidad traspuesta y tal, y eso va a ser la identidad. Entonces, efectivamente, P a la menos 1 T es la inversa de P traspuesta. ¿Sí? Sí, gracias. Así no queda un argumento medio colgando por ahí. Entonces, yo había pensado hacer el 2.3, de las matrices de rango 1. No sé si les parece mirar ese, o tienen algún otro que quieran mirar. Yo el 2 no hice ninguno, así que cualquiera viene bien. Está, vamos a mirar ese entonces. Entonces, el tema es así. En la parte A tenemos una matriz A que es de tamaño n por 1. O sea, tenemos A
que es n por 1. Eso quiere decir que tiene n filas y una sola columna. O sea que A va a ser algo así, A1, A2, hasta AN. O sea, básicamente un vector columna. Y después tenemos la matriz B, que es de tamaño 1 por n, o sea que tiene una sola fila y n columnas. O sea, tenemos que B es 1 por n. O sea que B nos va a quedar B1, B2, bla, 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 B sub n. O sea, un vector fila. Y lo que queremos probar es que A por B tiene rango 0 o rango 1. Es 0 o 1. Entonces, ¿qué les parece? Vamos a hacer el producto y ahí vemos a ver qué pasa, qué pinta tiene la matriz. Entonces, si hacemos A por B, ¿esto qué va a ser? Va a ser un vector fila por un vector columna. Bien, ¿esto cómo nos va a quedar? ¿Cómo vamos a hacer el producto? Hacemos la primera fila de acá, que en realidad es un solo número, por la primera columna, que en realidad es un solo número. O sea, acá nos va a quedar A1, B1. Después vamos a hacer esta fila por la segunda columna, o sea que nos va a quedar A1 por B2. Y así seguimos con todas, ¿no? Después cuando hagamos la enésima fila por la enésima columna, nos va a quedar... Cuando hagamos la primera fila por la enésima columna, nos va a quedar A sub 1 por B sub n. Y después con la segunda fila va a pasar lo mismo, ¿no? Vamos a agarrar este A sub 2 y lo vamos a multiplicar por cada una de las columnas, que en realidad son como un solo número. Entonces nos va a quedar A2 por B1, A2 B2, bla, 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 A2 B sub n. Y después seguimos así, ¿no? Cada fila va a ser la entrada de la fila de esta columna por todos estos números de acá. Entonces la última, por ejemplo, va a ser A sub n, B sub 1, A sub n, B sub 2, bla, 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 A sub n, B sub n. Entonces el producto nos queda así. Entonces ahora queremos probar que esta matriz de acá tiene rango 0 o rango 1. Entonces, ¿qué les parece? ¿Eso porque estás multiplicando? Ah, no. Claro, fíjense qué pasa. O sea, esta primera fila, ¿qué es? La fila 2 es la fila 1 más algo, podría ser algo así. Claro, lo podemos ver como, fíjense, si dividimos la fila 1 entre A sub 1, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar B sub 1, B sub 2, bla, 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 hasta B sub n. Y ahí lo podemos multiplicar por A sub 2, por ejemplo. Vamos a escalarizar. O sea, si queremos escalarizar esta matriz, ¿qué pasa? Vamos a escribirla acá. A sub 1, B sub 1. B sub 2. B sub 2. Entonces podemos suponer que A sub 1 es distinto de 0. En el caso A sub 1 igual a 0 lo miramos después. Pero vamos a suponer si A sub 1 es distinto de 0. Y lo que vamos a hacer es la primera fila dividirla entre A sub 1. Entonces, si la primera fila la dividimos entre A sub 1, ¿qué pasa? Hacemos A1 sobre A sub 1 por la fila 1, nos va a quedar B sub 1, B sub 2, B sub n. Y después tenemos A sub 2 por B sub 1, A sub 2 por B sub 2,
A sub 2 por B sub n. A sub n B sub 1, A sub n B sub 2. Entonces, ¿ahí qué pasa? Digamos, todas estas filas, ¿qué relación tienen con la primera fila? Son proporcionales. Ahí está, exacto. Todas las filas son múltiplos de la primera. Digamos, esta fila es A sub 2 por la fila 1. La fila 3 va a ser A sub 3 por la fila 1. La fila n va a ser A sub n por la fila 1. Entonces, si escalarizamos esto, ¿cómo nos va a quedar? La fila 1 la dejamos como está. Y acá vamos a hacer la fila 2 menos A sub 2 por la fila 1. Y ahí nos va a quedar todos ceros, porque la fila 2 es justamente agarrar la fila 1 y multiplicarla por A sub 2. Así que esto nos va a quedar todos ceros. Después en la tercera fila vamos a hacer la fila 3 menos A sub 3 por la fila 1. Y ahí nos va a quedar todos ceros, porque justamente la fila 3 es agarrar la fila 1 y multiplicarla por A sub 3. O sea que el rango, si es 1 o 0, va a depender del valor que tome B. Va a depender, ahí está. Y también de A, ahora lo vemos. Digo, también A sub 1 en este caso. Y acá hacemos la fila n menos A sub n por la fila 1. Entonces, ¿qué pasa? En principio acá tendríamos un escalón. Pero como dice el compañero recién, podría pasar que eso sea todo cero. O sea, si B es la matriz nula, entonces cuando la multipliquemos por cualquier cosa, nos va a dar todos ceros, y entonces el rango va a ser 0. Si B es todos ceros, ahí no quise poner una coma. Si B es todos ceros, entonces esta fila de acá nos va a quedar todo 0. Entonces, A por B es igual a 0 y el rango tiene que ser 0. Después pasa lo mismo, ¿no? Si A fuera todos ceros, digamos, si A fuera la matriz nula, también cuando hacemos los productos nos daría todo el rato 0. Entonces, si A es 0, entonces el producto nos va a dar la matriz nula también. Entonces, ¿qué pasa si A no es la matriz nula? Entonces va a tener que tener alguna de sus entradas que no sea 0. O sea, vamos a tener que A sub 1 no es 0, o A sub 2 no es 0, o etcétera, no es 0. Y podemos suponer que el que no es 0 es A sub 1, si no es cosa como de reordenar los términos. Pero podemos suponer que el A sub 1 es distinto de 0, que fue como la suposición que hicimos recién. Entonces, si A sub 1 es distinto de 0 y B es distinto de 0, entonces A por B escalerizada tiene esta pinta de acá. Y ahí nos va a aparecer justamente el rango 1. Ahora es lo mismo que pasa. Si A no es 0, si A es distinto de 0, entonces algún A sub I no es 0. Y podemos suponer que el que no es 0 es el A sub 1. Si no, está un tema de reordenar, pero... voy a escribir las dos condiciones. Voy a escribir si A es distinto de 0 y B es distinto de 0. Y B es distinto de 0. Entonces, por un lado, algún A sub I no es nulo. Entonces, algún A sub I es distinto de 0. Y podemos suponer que es el A sub 1. Entonces, la forma escalarizada de A por B va a ser esta de acá, que tiene una única fila distinta de 0. Entonces, A por B va a ser esto de acá, ¿no? Lo pongo igual cuando tengo que poner un chimbolito de
de equivalente. Y ahora se colocó. Ahí está. Equivalente. A, B sub 1, B sub 2, bla, 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 B sub n. Y después todo el resto 0. Entonces, si pasan todas estas cosas, si pasa que A es distinto de 0 y B es distinto de 0, entonces la forma escalarizada va a tener un único escalón. Y acá tendríamos que el rango es 1. Entonces tenemos estos tres casos, ¿no? Si B es igual a 0, entonces el producto va a ser 0, rango 0. Si A es igual a 0, el producto va a ser 0, rango 0. Y si las dos son distintas de 0, entonces el rango nos va a dar 1. Porque lo que va a pasar es que todas las filas van a ser múltiplos de 1. Entonces cuando escalarizamos, todas las filas las podemos anular, menos 1. Y esa que nos sobrevive nos dice que el rango tiene que ser 1. Profe, ¿puede subir un poquito para sacarle foto? Sí. ¿Por ahí? A ver. Ahí va. Acá en el chat me pidieron el 2.5 o el 2.6, yo no lo vi. Sí, lo veo ahora. Tranqui, profe. Estamos un poco sobre la hora, pero podemos mirar el 2.6. Y el 2.5 es un poco más. ¿Esto cuándo queda subido, profe? Esto, el PDF con las notas lo subo ahora nomás, y la clase la bien. subo en un rato, porque tarda un rato, tiene que convertirse y después en subir a veces se cuelga. Pero hoy queda todo subido. Entonces, bueno, estamos un poco en la hora. Bueno, entonces ya dejo de grabar. Igual.